Muy bien, hermanos. Bienvenidos a Almería. Hoy estamos contentos porque nos ha nacido un sobrino. Es el cuarto. Está bien, la madre también está bien y la iglesia acaba de enterarse. Así que todos están muy contentos. Es una buena noticia y bueno, la compartimos también con vosotros. Sobrino número 4. Gloria al Señor. Que el Padre también abra el corazón del chiquillo para que conozca a Cristo y viva para su alabanza. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar aquí hoy con la Confesión de Londres. Nos toca el capítulo 7.3 y con esta clase ya acabamos el capítulo sobre el pacto. Como título general tenemos por título El pacto de la gracia y el pacto eterno. Si queréis colocar entre paréntesis el pacto de la redención, ¿de acuerdo? Porque el pacto eterno es el pacto de la redención. Así que tenemos el pacto de la gracia, que estudiamos, mencionamos la semana pasada, y hoy vamos a estar viendo la relación entre el pacto de la gracia y el pacto eterno, o el pacto de la redención, que sirven como sinónimos. Bueno, tenemos hoy 3 puntos en nuestro bosquejo, están ahí en la pantalla, así que empezaremos hablando del pacto de la gracia, que ya mencionamos la semana pasada, pero veremos que este pacto se revela progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Luego, en segundo lugar, veremos el fundamento de este pacto de la gracia, a saber, el pacto eterno o, como acabo de decir, el pacto de la redención, un pacto realizado entre los 3 miembros de la Trinidad. Y número 3, finalmente, salvación por el pacto. La semana que viene, aleluya, comenzaremos a estudiar la cristología, el tema de temas, ¿no? Así que 3 puntos hoy. 1, el pacto de la gracia. 2, el pacto eterno. Y 3, ya la salvación por el pacto. Pues vamos a empezar con el primer punto, leyendo líneas 1 al 4 de nuestra confesión. Y dice lo siguiente. Este pacto es revelado en el Evangelio, es decir, el pacto de la gracia, no el pacto de obras con Adán. El pacto de la gracia es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de la salvación por medio de la simiente de la mujer y después, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Por tanto, en primer lugar, vamos a hablar aquí del pacto de la gracia. Y veremos, como dice aquí la confesión, que aquel pacto fue revelado progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento y encuentra su plena revelación en el Nuevo Testamento. El pacto de la gracia está en el Antiguo Testamento. Está ahí, pero claro, se revela de forma plena, completa en el Nuevo. Esto quiere decir que, ya para empezar hoy, las personas que vivimos en los días del Nuevo Testamento tenemos más luz que los santos de antaño. Tú y yo tenemos más luz que Juan Bautista, que Isaías, que Abraham, que Adán. Somos grandemente bienaventurados. El Señor Jesús, consciente de esta tensión entre los dos testamentos, dice a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces es algo insensato, algo necio decir, bueno, yo hubiera querido vivir en los días de Salomón, en los días de Eliseo, en los días de Abraham. No, 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 no. Nosotros vivimos en días de mayor luz. Somos bienaventurados. La confesión dice entonces que sí, el pacto de la gracia es revelado de forma plena en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pero este pacto fue revelado progresivamente en el Antiguo Testamento y comienza, dice aquí, comienza con Adán, diciendo, Adán fue hecha la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Y el texto aquí que la confesión tiene en mente es Génesis 3:15, es el texto conocido como el protoevangelio, y dice lo siguiente. Dios aquí está hablando a Satanás, la serpiente, y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, y va a aplastar, herir la cabeza de Satanás, y tú le herirás en el calcañar.
Satanás iba a dañar al Señor Jesús y entendemos esta referencia como una alusión a la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces, a partir de Génesis 3:15 en adelante, nos damos cuenta de que la salvación está en el Mesías profetizado por el Dios del libro de Génesis. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Dios va arrojando más luz sobre la persona y la obra del Mesías. Hay lo que llamamos una revelación progresiva. No es una revelación contradictoria, no es que la revelación tardía contradiga la revelación anterior, pero esta revelación posterior añade más luz, más detalles, más verdades, ¿cierto? Con respecto a la persona del mediador. Cuando llegamos, por ejemplo, a los días de Abraham, nos damos cuenta de que el Mesías será de la simiente no solamente de Eva, sino también de Abraham, y que bendecirá a todas las naciones. Génesis 2:18, en la simiente de Abraham, todas las naciones iban a ser bendecidas. Y Pablo destaca en Gálatas 3:16 que esa simiente, la simiente de Abraham, es Cristo. Cristo es la simiente de Eva, Cristo es la simiente de Abraham. Así que aprendemos ahí que el Mesías iba a ser un hijo biológico de Abraham. Es decir, el Mesías iba a ser judío, hebreo. Y ya que Abraham creyó esta promesa, él creyó que Dios le iba a dar un hijo, que luego iba a bendecir todas las naciones, ya que Abraham creyó en el hijo, la escritura dice claramente que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces vemos claramente que en el Antiguo Testamento Abraham fue justificado por la fe en el Señor Jesús. La justificación por la fe en Cristo no es un invento del Nuevo Testamento. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo. Pero bueno, vamos a desarrollar esta idea en el tercer punto de nuestra clase hoy. Así que tenemos la promesa de Génesis 3, tenemos la promesa de Génesis 22, luego en Génesis está la figura esa enigmática de Melquisedec. Él sale en Génesis capítulo 14 y Hebreos explica que el Melquisedec es un tipo del Mesías, un tipo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Melquisedec es mayor que Abraham, porque Melquisedec es rey y sacerdote a la vez, porque el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz, y todo esto sale nombrado en Hebreos 7 del 1 al 3. ¿Ves? Dios testifica de su Hijo en la antigua dispensación. Por tanto, Eva, Abraham, conocieron datos acerca del Mesías. Abraham también, ¿no? Que conoció a Melquisedec. Luego, si seguimos avanzando en la historia del Antiguo Testamento, llegamos a los días de Moisés. Y cuando estudiamos la ley, hay un montón de sombras, un montón de tipos del Señor Jesús que están apuntando hacia la persona del Salvador Jesucristo. Por ejemplo, bueno, el Cordero Pascual, el día de reposo, el maná que descendió del cielo. El propio profeta Moisés es un tipo de Cristo. La serpiente de bronce, el sumo sacerdote, la roca en el desierto, el tabernáculo, etc. Vemos entonces que estas cosas testifican de alguna u otra manera de Jesús. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Qué nos enseña el Cordero Pascual acerca de Jesús? Porque Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues a través de la sangre derramada del Cordero, el pueblo de Dios fue liberado de la destrucción. Y esto es exactamente lo que pasa con nosotros. A través de la sangre vertida de Jesucristo en la cruz del Calvario, somos liberados de la ira venidera. Y si seguimos avanzando en la historia del Antiguo Testamento, llegamos a los días de Isaías, y luego tenemos ahí capítulo 53 que nos habla del Señor Jesucristo en términos bien claros y contundentes. El capítulo 53 dice lo siguiente acerca de Jesús: Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es impresionante. Nos damos cuenta entonces, hermanos, de que a lo largo del Antiguo Testamento, el pacto de la gracia está siendo progresivamente revelado.
vamos aprendiendo, ¿no? Sobre cómo Dios salva a la gente en Jesucristo y aprendemos cada vez más datos sobre la persona del mediador. Y luego capítulo 8 de la confesión estaremos estudiando exclusivamente la cristología, así que luego entraremos en más profundidad. Por tanto, lo que dice aquí la confesión es cierto, ¿no? Este pacto es revelado de forma plena en el Nuevo Testamento, pero iba dándose a conocer progresivamente a lo largo del antiguo pacto. Pues hasta aquí el primer punto de la clase. Hemos estado hablando entonces del pacto de la gracia siendo progresivamente revelado en el antiguo pacto. Y el número 2, y esto para mí es un tema bien dulce, precioso, también bastante misterioso, pero es el pacto eterno. Vamos a ver que el pacto de la gracia, que se celebra en el tiempo, en la historia, y se va revelando progresivamente, pues este pacto está en realidad fundamentado, arraigado en lo que llamamos el pacto de la redención, o el pacto eterno, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos a leer líneas 4 al 7 de la confesión, y luego hablaremos sobre este tema, que es un tema digno de ser estudiado. Dicen las líneas 4 al 7. Tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Entonces aquí la confesión nos está diciendo que este pacto de la gracia, que fue revelado progresivamente a lo largo del antiguo pacto, ese pacto de la gracia tiene su fundamento en el pacto eterno, en el pacto de la redención. ¿Qué es este pacto de la redención? Pues es el pacto que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Bueno, el pacto de la gracia viene revelándose progresivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Y ahora, en los días del Nuevo Testamento, disfrutamos de la plenitud de esta revelación. Ahora tú y yo, y no es arrogante, no es soberbio profesar públicamente que tú y yo tenemos más luz que Jeremías, que Eliseo, que Jehú, etc. No es para nada un acto de altivez. No. Estamos simplemente sometiéndonos a la Escritura. Al vivir en el nuevo pacto tenemos más luz, más iluminación que los santos de antaño. Bueno, este pacto de la gracia está fundamentado en algo llamado aquí el pacto eterno, o en diferentes libros de teologismática hablan del pacto de la redención. Y esto nos ayuda porque de alguna forma traza una distinción entre el pacto de la gracia y el pacto de la redención. ¿Qué es la diferencia entre estos dos pactos? Bueno, el pacto de la gracia, como venimos viendo, es el pacto que Dios hace con su pueblo en el tiempo. ¿Okay? Es el pueblo que Dios hace con su pueblo en el tiempo. Pero el pacto de la redención o el pacto eterno es el pacto que Dios el Padre hace con Dios el Hijo en la eternidad. Sí, hay dos diferencias. La primera diferencia, el pacto de la gracia, es Dios y el pueblo. El pacto de la redención es Dios y Dios. Segunda diferencia, el pacto de la gracia es Dios en el tiempo. El pacto de la redención es Dios en la eternidad. Así que dos diferencias hay cualitativas. Pero de nuevo, los dos pactos están relacionados el uno con el otro. El pacto de la gracia es como si fuera un hijo, ¿verdad? Estamos hablando del nacimiento de mi sobrino. Es como un hijo de un padre. Así es. Así que el pacto de la gracia emana del pacto de la redención. Ok. Jesucristo entonces no viene al mundo en un vacío. Cristo nace en el marco de un pacto de redención. Y cuando leemos las Escrituras con cuidado, podemos ver rasgos, incluso huellas, de este pacto esparcidas por las Escrituras. Por ejemplo, os coloco aquí un ejemplo de Juan 17, que estuvimos estudiando hace poco en la iglesia, estuvimos exponiendo Juan capítulo 17. Jesús dice, está en su oración sacerdotal antes de ser entregado a Pilato: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si aquí leemos entre líneas, descubrimos que el Hijo de Dios se encarnó para cumplir con una obra
que el Padre le había asignado antes de la fundación del mundo. Y tras realizar esa tarea, el Padre iba a glorificar a su Hijo. Esto indica que hubo algún tipo de acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios el Padre prometió exaltar y glorificar a su Hijo en virtud de su obediencia a la voluntad del Padre. Esta idea también la encontramos en otros textos del Nuevo Testamento. Os pongo un solo ejemplo, Filipenses 2, 8 al 9. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, aquí tenemos el mismo pensamiento. Dios el Padre recompensa grandemente a su Hijo por su sumisión. Es como si existiera una transacción entre el Padre y el Hijo. Hubo un acuerdo. Antes de la fundación del mundo, el Padre dice, Hijo, si tú haces X, Y y Z, yo haré A, B, C, D, etc. ¿Ok? Así que hay un pacto, es el pacto de la redención, y podemos encontrar marcas de este pacto en la Biblia. Hay un estudio muy interesante de Luis Berkhoff al respecto en su teologismática, y él habla de 3 requisitos del Hijo en este pacto de redención, en este pacto eterno. Luis Berkhoff, por cierto, llama este pacto el consejo de paz, el consejo de paz. Y vamos a ver ahora 3 requisitos, 3 cosas que el Hijo tuvo que hacer, y luego veremos 6 promesas de Dios el Padre. Y claro, si tenéis la teologismática de Berkhoff, pues él defiende todo con versículos, citas, etc. 3 requisitos, 3 cosas que el Padre exige del Hijo antes de glorificar y honrar y levantar a su Hijo en alto. Dice, 3 requisitos del pacto de la gracia. 1, que el Hijo tomara la naturaleza humana naciendo de mujer, naciendo de María. Número 2, que el Hijo de Dios se sometiera a la ley, que guardara la ley, que cumpliera con la ley en nuestro lugar. Y número 3, que después de haber ganado el perdón de los pecados y la vida eterna para los suyos, pues que administrara los frutos de su mérito, de su obra salvadora a su pueblo. Así que 3 requisitos en este pacto. Y ahora vemos 6 cosas que Dios el Padre promete hacer para que el Hijo lleve a cabo su parte del pacto. 1, el Padre promete preparar un cuerpo para su Hijo. 2, el Padre capacitaría al Hijo con los dones y las gracias necesarias para desempeñar su oficio mesiánico. 3, Dios sostendría a su Hijo en la realización de su obra mesiánica, mediadora, salvadora. 4, Dios autorizaría al Hijo para que enviara al Espíritu Santo con el fin de formar ese nuevo pueblo, la Eclesia, el nuevo Israel. 5, mi punto favorito, Dios el Padre daría una numerosa simiente a su Hijo de entre todos los pueblos de sobre la faz de la tierra. Y tú y yo formamos parte de esa simiente. Por eso estamos aquí estudiando la palabra hoy, porque somos un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Y luego número 6, Dios el Padre entregaría todo poder a su Hijo. Y claro, por esto el Cristo resucitado dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Es una recompensa por él haber cumplido con las condiciones del pacto de redención. Así que bien interesante este tema. Un asunto hermoso, dulce. Y así vemos claramente que nuestra salvación reposa enteramente sobre los hombros de Cristo y se deriva del beneplácito de Dios el Padre. Así que gloria al Señor por eso. Así que el pacto de la gracia en el tiempo depende del pacto eterno. Y ahora, en tercer lugar, quisiéramos enseñar brevemente que la salvación, porque a veces existen malos entendidos en las iglesias en torno a esta cuestión, la salvación siempre ha sido por el pacto de la gracia. Siempre, siempre. La salvación siempre ha sido por creer en la promesa de Dios. Siempre. Nunca ha sido por obras. Nunca por cumplir con las obras de la ley. Nunca. La salvación siempre ha sido por la gracia a través de la fe. Y ya que estamos en el mes de la Reforma, viene bien recordar, ¿no? Sola gratia
y sola fide. Ok, leo líneas 7 al 13 y con esto acabamos la lectura de la confesión. Solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad del Adán caído han obtenido vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Bueno, os recuerdo que el otro día comentamos que Dios entró en un pacto con Adán, un pacto de obras. Dios dice, puse la frase en la pantalla también, Génesis 2:17, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. ¿Okay? Entonces Dios también está diciendo, si tú te abstienes de comer del árbol, vivirás, alcanzarás la vida eterna. Eso es un pacto de obras. La esencia del pacto que Dios hizo con Adán fue, haz esto y vivirás. Tú tienes que hacer tu parte y yo luego te daré la vida eterna. Pero como la Biblia, testifica, enseña, Adán se rebeló contra su creador, haciendo caso a la voz de su mujer. Ahora, todos los descendientes de Adán, que vimos en capítulo 6, todos los descendientes de Adán, en virtud de estar unidos a él como su cabeza federal, todos los descendientes de Adán son legalmente culpables y moralmente corruptos. Consiguientemente, es imposible que el hombre sea su propio salvador. Hipotéticamente hablando, teóricamente hablando, Adán podría, en su estado precaído, podría haberse ganado la vida eterna haciendo caso al mandato de Dios, guardando el pacto de obras. Pero ya en un estado caído, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Está bajo maldición y necesita que Dios intervenga con soberana y libre gracia para recibir el don de la inmortalidad. Bueno, la confesión hace algo aquí que es bien indispensable para nosotros. Enseña, dice, destaca que la salvación siempre ha sido por la fe en la promesa de Dios. Siempre, siempre. A partir de Adán en adelante. Es decir, no hay nadie en el cielo justificado por sus propias obras. No hay nadie que esté ahí en el cielo, ahí sentado, gloriándose en sí mismo. No. Hasta los santos del Antiguo Testamento fueron justificados gracias a su fe en el mediador. Y como estudiamos la semana pasada, la fe es don del Espíritu Santo. Dios coloca la fe en nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede alguien ser salvado por la fe en Cristo antes de la venida de Jesús? Porque tú me dirás, bueno, pastor, yo entiendo que después del siglo primero, yo entiendo que después de la encarnación, yo entiendo que la gente empieza a creer en Jesús, y yo entiendo que Dios salva a la gente que tiene fe en Él. Pero ¿cómo podía la gente creer en Jesús en el Antiguo Testamento si no se había manifestado históricamente? Bueno, yo destaco en el primer punto de esta clase que a partir del huerto del Edén en adelante, Dios iba testificando de su Hijo. Sí, con mayor luz, conforme iban pasando los siglos y los milenios. En Génesis 3:15 hay muchas cosas que no aprendemos sobre el Mesías. Por ejemplo, en Génesis 3:15 yo no podía decirte si el Mesías iba a ser judío o gentil, no te lo podía haber dicho. Pero poco a poco Dios paso a paso, va revelando más datos sobre Mesías. Y todos los santos del Antiguo Testamento, que están ahora en el cielo, fueron justificados por su fe en el mediador venidero. Os puse aquí antes los textos de Isaías capítulo 53. Podemos ver claramente que Cristo se encuentra revelado en el Antiguo Testamento. Está en Génesis, en el protoevangelio. Está en la figura de Melquisedec. Está en la promesa de la simiente de Abraham. Está en Isaías 53. Está en un montón de otros sitios, hermanos. Está en la ley mosaica. Cristo está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es en realidad el libro de Jesucristo. A veces pensamos que el Nuevo Testamento es el libro de Cristo, pero el Antiguo Testamento también es el libro de Jesús. Y el Salvador Jesús aquí estando en la tierra nos dice que la clave para entender el Antiguo Testamento es Él. Él es la clave interpretativa del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor dice a sus discípulos en Lucas 24, 44, 45, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley, los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Os dais cuenta? La ley es el libro de Cristo. Los profetas son textos cristológicos. Los salmos, el Salterio, es un documento cristológico. Jesús nos está diciendo, todos hablan de él. Luego, otro texto muy famoso en esta línea, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es el libro de Jesús. Jesús está omnipresente en el Antiguo Testamento. Y es por esta razón que los santos de antaño fueron justificados por la fe en Jesús. Jesús también enseña que los santos del Antiguo Pacto fueron justificados por creer en él. Por ejemplo, en Juan 8:56, el Señor dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora, Abraham el patriarca no contempló al Señor Jesús con la misma claridad que nosotros. Él, por así decirlo, sufría miopía espiritual. Tú y yo tenemos la vista mejor que Abraham porque hemos recibido más luz de parte del Espíritu en las Escrituras. Pero Abraham creyó en el mediador. Abraham creyó en la promesa de la salvación de Dios a través de su simiente. Moisés también era un cristiano, un precristiano, si preferís decirlo así. Él creyó en Cristo. Jesús una vez más dice, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Moisés habló de mí. Por ejemplo, una profecía muy famosa de Moisés, la profecía del profeta. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Y esta cláusula se cumple en el monte de la transfiguración. Está ahí Moisés, está Elías, está Cristo, pero el Padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. A él oíd, es lo que profetizó Moisés, a él oiréis. ¿Os dais cuenta, hermanos? Los santos del Antiguo Testamento fueron todos justificados por la fe en la promesa de Dios. Abel ya estaba derramando sangre, confiando, ¿no?, en que iba a venir un mediador. Y de hecho, en Hebreos capítulo 11 tenemos un capítulo entero con los nombres de los héroes de la fe, que por la fe hicieron proezas, tenían fe en la promesa de Dios tocante al Mesías y por tanto alcanzaron la salvación. Esto significa que en esencia, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento somos en realidad uno, porque la savia de nuestra salvación es Jesucristo, es solus Christus. Simplemente tú y yo conocemos mejor a Cristo, ya que vivimos en estos últimos tiempos, pero en esencia la sustancia de la salvación es idéntica. Por tanto, Abraham fue justificado por la fe, Moisés también, David, Isaías, todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. En el primer siglo, Pablo fue justificado por la fe, Pedro, Tomás, Mateo, etc. Y hoy, en el siglo XXI, tú eres justificado por la fe en Cristo, yo soy justificado por la fe en Cristo y todos los millones de cristianos que hay a nivel mundial ahora mismo son justificados por la fe en Cristo. Así que gloria a Dios por su pacto de gracia y este pacto, ¿verdad? Este pacto que encontramos ahora revelado plenamente en el Evangelio, este pacto ha salvado. Desde Adán en adelante ha salvado al pueblo escogido de Dios y así podemos decir que la salvación nunca ha sido por obras, siempre ha sido por la gracia de Dios a través de la fe en el mediador, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Así que toda la gloria al Señor. Espero que todo haya resultado útil. Espero que haya sido una clase repleta de luz hoy. Hemos visto tres cosas. En primer lugar, el pacto de gracia progresivamente revelado en el antiguo pacto. Vamos aprendiendo cada vez más datos sobre el mediador, el Salvador. Capítulo 8 ahora vamos a estar estudiando a Cristo. Capítulo 8 tiene 10 puntos. Luego, número 2, el pacto eterno. Ese es el pacto de redención acordado entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Vimos los requisitos y las promesas con Luis Berkov. Y número 3, hemos visto que la salvación siempre ha sido por este pacto de gracia. Siempre, siempre. La salvación nunca ha sido por obras, no por el pacto de obras que Dios hizo con Adán. Pues un abrazo para todos. Gloria a Dios por el pacto de gracia. Gloria a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Y gloria a Dios por poder formar parte
de esta gran familia, la familia cristiana, la familia de los siglos, la familia de los milenios. Un abrazo en el amor del Señor Jesucristo, nuestro bendito mediador, y ya nos vemos la semana que viene para entrar en capítulo 8 hablando sobre la cristología. ¡Wow! Tengo unas ganas de empezar ya. Abrazos, bendiciones y como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.